Bueno, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? A la audiencia, hola Hernán. Bueno, acá estamos con Silvia Lospenato, la verdad muy contentos, así que arrancamos, porque estamos con poco tiempo y la queremos aprovechar. Primero Silvia, lo único que te digo es que nos conocimos porque alguien en común hace como 10 años me dijo, anda a conocer a una persona brillante y se quedó corta esa persona. Así que para que sepas, a toda la audiencia le digo, un gran respeto profesional, humano, así que un placer tenerte aquí. Sí, debo decir que cuando sucedió eso me dijeron va a sumarse al área de diplomacia parlamentaria, una de las personas que más sabe de esto, y no se equivocaron. Creo que al día de hoy todavía el Congreso no tiene alguien que haga el trabajo que hizo en su momento de relacionamiento de la Argentina, pero del Parlamento argentino con el resto de los parlamentos de la región que hizo Juan de Dios, así que un placer, esa época que nos tocó trabajar juntos. Tal cual, fue un placer enorme, enorme. Bueno, Silvia, mirá, primero te voy a hacer una pregunta en dos perspectivas, una en contraste con el pasado y otra pensando en el presente, pero en el deber ser, ¿no? ¿Cómo estás viviendo la Argentina en términos generales y por supuesto los liderazgos de todo tipo? ¿Cómo estamos? Bueno, creo que estamos en un momento claramente de transición entre la forma que conocimos durante mucho tiempo de hacer política y una forma nueva, muy disruptiva, que es la que propone La Libertad Avanza, y que de alguna manera eso ha obligado a los partidos también a reconfigurarse. Me parece que hubo un mensaje claro de los ciudadanos respecto a que había un problema de representación en la Argentina, por eso, digamos, la elección de alguien tal vez fuera de la política para liderar esta etapa. Y es una etapa, yo creo que transicional, no creo que durante todo el tiempo se pueda sostener, digamos, niveles de hostilidad en el diálogo democrático como los que tenemos en la actualidad, que me parece a los que somos republicanos y que nos interesan el contenido, pero creemos que las formas hacen al contenido también. Por supuesto que muchas veces esa conversación nos incomoda, pero hay que decir que también es cierto que había una agenda de reformas pendientes que era necesario encarar en la Argentina y que la política no había podido, la política más tradicional no había podido hacerlo hasta ahora, y estamos transitando ese proceso, ¿no? Así que ¿qué va a pasar en el futuro? Es difícil de aventurar, pero me parece que estamos todavía viviendo y reacomodando todo el espectro político a este cambio tan rotundo en las formas que sucedió a partir de la incursión de La Libertad Avanza. Bueno, muchísimas gracias por la respuesta muy completa. Me gustaría un poco tu visión, porque obviamente se votó por un cambio, eso no hay ninguna duda. Entonces, primero, la cuestión de la representación está saldada, y tomemos la elección de Capital, que, por ejemplo, fue a votar 53% del padrón, y quitando que nunca es el 100%, es el 70 y pico, etcétera, 22 y pico por ciento de gente no fue, pero bueno, en definitiva tenemos casi la mitad de los habilitados a votar que no votaron. Entonces, digamos, uno puede decir que la gente tiene una opción clara, o todavía hay dudas con respecto a la representación. Yo creo que ahí hay dos aspectos para mirar. El primero es que no es que la gente no tuvo opciones, ¿no? Porque había 17 listas, entonces... Y muy buenas opciones, claro, ¿no? Yo creo que de izquierda a derecha estaba todo el espectro representado, y así todo hubo una gran cantidad de gente que decidió que nadie lo representaba. Exacto. Y es muy difícil analizar cuál es el mensaje de la ausencia, porque el mensaje que en algunos otros momentos de la historia dieron los ciudadanos a través del voto bronca era una participación que decía: ninguna de las opciones me representa, pero yo quiero participar, me siento formando parte de este colectivo social que tiene algo para decir en las elecciones. Y el mensaje es: ninguno me gusta. La no participación puede esconder un mensaje que para mí es más complicado para la democracia, que es la desafección, digamos, de la gente, que crean que ya no es que ninguno me gusta, sino que no sirve, mi voto no va a cambiar, no va a poder modificar algo con lo que no estoy completamente conforme, porque si no hubiera ido a votar. Y me parece que este es un desafío para leerlo. También hay que tener en cuenta que por ahora todas las elecciones fueron elecciones locales. En las elecciones locales también es más difícil saber qué es lo que la gente puso en juego, ¿no? Si realmente ahí había una mirada de que lo que no
lo representaban eran las opciones políticas o que la elección no era tan importante. Y creo que un poco esto se va a ver en octubre, ¿no? En octubre realmente vamos a saber si este fenómeno que se viene repitiendo por ahora en las 5 elecciones anticipadas, donde hubo niveles de participación bajísimos, en casi todos los casos los niveles más bajos de representación registrados en los últimos 20 años, se va a confirmar. Ojalá que no, porque la verdad es que creo que hay un problema serio para la democracia cuando la gente siente que su voto no sirve, ¿no? Y que da lo mismo ir a votar que no ir a votar. Por un lado porque es una obligación en la Argentina y esto está muy incorporado, que el voto es obligatorio, pero por el otro lado por esto que te decía, porque no hay un mensaje claro que se esté pasando cuando la gente no va a votar. No sabes si es que bajaron los brazos, que no les interesa los temas que se debaten o que no se sienten representados. Cualquiera de las opciones son un llamado de atención y creo que no son solamente un llamado de atención en este caso para la oposición, también son un llamado de atención fuerte para el que está gobernando, ¿no? Porque el que está gobernando tampoco logra conmover o convocar a una parte importante de la sociedad y es probablemente el que esté más necesitado de convalidar su legitimidad. Así que me parece que eso va a ser uno de los temas centrales para mirar en la elección de octubre y ver si efectivamente la menor participación tuvo que ver con la menor relevancia que le da el ciudadano a una elección local o que efectivamente estamos transitando un proceso de desafección de la política. Perfecto. Pregunta y tiene que ver con esto también, la gente en general me dice, todo el mundo dice, bueno, como que el voto pareciera que es la única forma de participar en la vida, en sociedad, en la política, etcétera, en el país, ¿no? Entonces, realmente, ¿cómo estamos en esa materia? Donde la gente tiene canales genuinos, donde los gobiernos son no el gobierno de una persona, sino toda la sociedad tratando de llevar el país adelante, etcétera. ¿Tenés una opinión sobre eso? Sí, creo que nosotros hemos subutilizado o casi no utilizado todas las herramientas de la democracia participativa. Somos una sociedad que en general tiene una sociedad civil débil, digamos, la Argentina no es una sociedad civil fuerte y organizada. En general la sociedad se organiza a través de los partidos políticos, políticamente se organiza a través de los partidos políticos más que de la militancia ciudadana. Y yo creo que también hay niveles de frustración que se van incorporando. Para mí es una gran frustración que no haya, por ejemplo, avanzado el proyecto de ficha limpia pese al enorme apoyo social, no solamente de las 500.000 firmas que durante muchos años trabajó y juntó el movimiento ciudadano de ficha limpia, sino de que la política no escuchó a los ciudadanos, ¿no? Porque en todas las encuestas, por ejemplo, era una ley que tenía cercano al 80% de aprobación. Es decir, los ciudadanos querían que la política escuchara esa demanda y la política miró para otro lado, ¿no? El Senado miró para otro lado, decidieron rechazar una ley que pedía a la ciudadanía y eso también genera frustración sobre, bueno, cuando hay mecanismos de participación, cuando le decimos a los políticos lo que queremos, los políticos miran para otro lado, entonces desincentiva la participación. Perfecto. 2 preguntas y justo me llevaste la ficha limpia, así que tengo que hacértelas. La primera tiene que ver con que en mi caso particular, yo por mi propio conocimiento, como testimonio, puedo decir que efectivamente yo viví que había senadores que se intentaba de que no fueran a votar y era el gobierno el que no quería que votaran. Lo digo abiertamente porque así es como sucedió. Entonces esa es una primera pregunta, no tenés que contestarla, tu opinión sobre eso. Y la segunda, que está relacionada, si vos pensás que en política y los líderes a los que la gente vota, la buena fe, más allá de la efectividad, más allá de la ideología o cualquier otra cosa, ¿tiene un peso relativo sobre todas las demás o es secundario? Bueno, yo creo que ahora va a ser una buena oportunidad para medir eso, ¿no? Y para verlo porque hubieron senadores que habían dicho públicamente que iban a votar de una determinada manera y ese día votaron de otra manera sin dar explicaciones ellos, ¿no? Después su jefe político dio las explicaciones. Pero no, ellos todavía, no, creo que no hubo más sesiones en el Senado, no sé si hubo alguna sesión con posterioridad en la Cámara Alta, pero no dieron explicaciones. Y a mí me parece que ahí está el problema, ¿no? Si uno dice una cosa, se desdice, pero además siente que no tiene que dar explicaciones, es una política que está representando muy mal, ¿no? Que parecería que puede independizarse de la decisión de los ciudadanos.
pero ¿qué pasa? Si después esto no se refleja en menor apoyo, en alguna condena social a esas actitudes, y bueno, entonces la política puede vivir efectivamente garantizándose impunidad, viviendo independientemente de las demandas. El tema, por ejemplo, de en su momento el aumento de las dietas del Senado fue lo mismo, digamos, ¿no? Toda la sociedad diciendo esto tiene que retrotraerse y sin embargo nunca se retrotrajo. Me parece que todo esto va cimentando este camino donde después tenemos como repercusión que en las elecciones la gente empieza a sentir, y yo te digo, no lo podemos saber porque uno no puede saber por qué cada ciudadano decidió no ir a votar, pero podemos tener una idea que en general cuando se produce un fenómeno tan masivo es que hay una desconexión entre lo que pretenden los ciudadanos de la política y lo que finalmente representan esos políticos. Entonces, ¿para qué voy a votar si al final parecería que la política se habla a sí misma, se cuida a sí misma, se otorga privilegios a sí misma y la opinión de los ciudadanos no cuenta? Muy bien. Silvia, relacionado a lo que introdujiste, que mencionabas básicamente la mayoría de senadores de Misiones, pero planteo esta cuestión que tiene que ver con los caudillismos en la Argentina, ¿no? Vivimos en un país federal y obviamente 23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en algunos casos hay unos caudillismos que llevan muchas décadas muy fuertes y que obviamente afectan al resto del país e inclusive obviamente a nivel nacional, ¿no? A las ambas cámaras del Congreso. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan urgente es tratar de acabar con esos caudillismos que claramente tu distrito, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no tiene nada que ver, es una ciudad plenamente democrática, pero bueno, son unos pocos, pero todavía hay caudillismos muy fuertes y tal vez son algo, no sé, te dejo que lo digas vos, qué es lo que pensás, pero que debería estar en agenda, ¿no? Terminar con eso. Bueno, yo creo que de alguna manera la resolución de la Corte en el caso Formosa es una manera de canalización institucional de lo que está en la vocación de la Constitución Nacional, que es la alternancia, ¿no? Y que tiene que haber un mecanismo institucional que permita asegurar que hay alternancia, y ojalá no fuera solamente en la política, digo, en los sindicatos hace años que hace falta, digamos, una ley para poder garantizar una verdadera... Media sanción aquí, ¿no? ¿Se logró media sanción? No se logró, lamentablemente. No, estuvo por salir en comisión, pero bueno, son de esas cosas donde la política mira para otro llado, o digamos, o peor que mirar para otro lado, sí. Se ampara a sí misma, y eso no avanzó, y creo que por eso, deberíamos ver qué pasa ahora, por ejemplo, con esta decisión de la Corte. Pero tampoco podemos confiar en que terminen siendo siempre las instituciones cuando los ciudadanos no se comprometen con eso. Entonces me parece que yo obviamente cuando nosotros planteamos, por ejemplo, ficha limpia, lo hacíamos pensando en esto. Bueno, miren, alguna salida institucional tiene que haber, porque si no esto no cambia. Pero si la salida institucional después no es apoyada por los ciudadanos, que también tienen el voto como mejor herramienta para defenderse de cualquier práctica que, digo, las reelecciones indefinidas o la corrupción o cualquier práctica con la que no concuerden, pero no lo usan, bueno, es un problema serio para la democracia. Si me preguntás cómo se resuelve, la verdad es que no lo sé. Yo sé que aquí en el Congreso a nosotros nos corresponde hacer la ley, entonces nos corresponde tratar de que las normas cuiden esos objetivos constitucionales que tenemos incorporados, el caso de corrupción en el artículo 36, y como dijo la Corte Suprema en la causa Mendoza, el sistema republicano, ¿no? Que implica la alternancia, que también es parte de la manda constitucional que tenemos que desarrollar. Pero nos falta mucha cultura ciudadana. Yo digo que muchas de las respuestas a los problemas recurrentes de la Argentina están en la letra de la Constitución, pero lamentablemente no la hacemos carne los argentinos, ¿no? Discutiríamos bastante menos porque hay un montón de temas que ya están resueltos en nuestra Constitución Nacional si cada uno de nosotros se tomara el trabajo de vivir esa Constitución, no solamente de saber que está, en muchos casos ni conocerla, porque digo, falta instrucción cívica, no falta un conocimiento, en muchos casos, ni te diría profundo, a veces de lo básico. Pero sin una sociedad civil que esté dispuesta a hacer ese trabajo, nadie lo va a hacer por los propios ciudadanos, ¿no? Así que yo creo que a la vez que nosotros desde el Congreso tenemos la obligación, por lo menos los que nos sentimos representantes republicanos, de sostener una institucionalidad que vaya
digamos, orientando las conductas hacia ese objetivo o a ese anhelo constitucional que no está completamente desarrollado en la Argentina, necesitamos una sociedad civil que decida hacer uso de su voto para apoyar este camino. Y generalmente creo que tan acuciados por los problemas económicos, eso, digamos, la agenda institucional queda desplazada hacia un segundo lugar y todavía no entendemos la importancia de que esa agenda institucional es probablemente lo único que nos permita que cualquier receta económica se sostenga en el tiempo. Perfecto, y también lo ato con esto que estás diciendo. Mira, Silvia, ahí se está discutiendo hoy día la cuestión del Plan Nacional de Inteligencia, ¿no? Entonces, a mí justo se me vino a la cabeza cómo no menciona, de lo poco que vi a través de Alcona Amón, que mencionó el tema, etcétera, por qué la CIDE, por ejemplo, no tiene entre sus objetivos ayudar a combatir la corrupción, por ejemplo. Entonces, ¿qué está pasando hoy día? La Argentina, que votamos por un cambio, ¿tenemos un gran plan de anticorrupción? ¿Cómo estamos en esa materia? Que está muy vinculada a esto, porque a veces la gente tiene miedo también, ¿no? No es solo una cuestión de no participar. No, yo creo que en materia de lucha anticorrupción no hemos avanzado. Al contrario, te diría que hay algunas decisiones, como por ejemplo quitar la facultad de querellar de la UIF, que yo creo que no van en el sentido correcto de una lucha anticorrupción, que era una facultad que cuando fue bien utilizada, que es como uno supone que se tienen que utilizar las normas, fue muy útil, digamos, para impulsar las investigaciones de algunos de los delitos que hoy, digamos, llegaron a juicio y que estamos viendo esos procesos, donde los organismos de control tuvieron un rol central tanto en demandar como en investigar, en aportar pruebas, bueno, cada uno en lo que le compete. Creo que ahí hubo un retroceso con la nueva reglamentación del acceso a la información pública. El acceso a la información pública es una gran herramienta anticorrupción. Si no hubiéramos tenido la ley de acceso a la información pública, jamás nos hubiéramos enterado de la fiesta de Olivos, que fue una gran violación a la ética pública, que impactó efectivamente, yo creo, muchísimo en el gobierno, ¿no? Y también hay que entender que eso también es corrupción, digamos, utilizar, digamos, no cumplir las normas, utilizar incorrectamente los bienes del Estado, eso también es corrupción, y gracias a la ley de acceso pudimos tener esa información. Las limitaciones, la nueva reglamentación más restrictiva, creo que no va en el sentido correcto. Y luego no hemos avanzado nada en algo que para mí es central en esta agenda, que es la ley de extinción de dominio. En el gobierno de Juntos por el Cambio no se logró aprobar la ley, hubo un proyecto, no se aprobó. El presidente Macri, antes de irse, aprobó un decreto. Sin embargo, es un decreto que no se utiliza casi, no se utiliza porque luchar contra la corrupción es muy difícil, y yo creo que la señal que espera la justicia es, bueno, la política debe decir que esto es una prioridad, y para eso hay que tener una ley de extinción de dominio, y sin embargo ni siquiera llega el tratamiento en comisión, para que tengamos una idea de cuán atrás estamos, no solamente de sacar a los corruptos del Congreso, sino de obligarle a los corruptos que le devuelvan a la sociedad lo que robaron, sumando que una ley de extinción de dominio además es una gran herramienta para el trabajo contra otras organizaciones mafiosas que atentan contra la convivencia, como es el narcotráfico, el lavado de activos, la trata de personas, o sea, los delitos complejos, donde atacar el financiamiento es muy importante, para lo cual una ley de extinción de dominio es lo que utiliza todo el mundo para ir profundamente contra estas organizaciones criminales. Yo creo que en esta materia hay un debe enorme. Lo único que pondría en el haber de este lado es la aprobación de la boleta única, con la que vamos a votar en octubre, porque la boleta única baja el costo de la participación política, y al bajar el costo, a bajar el peso relativo del dinero para garantizar la participación de los partidos políticos, se convierte en una herramienta anticorrupción, no directa, pero indirectamente en una herramienta anticorrupción. Y yo te diría que en este tiempo es casi la única norma que yo pongo en lo positivo de este año y medio, pero creo que un cambio no se sostiene en el tiempo sin dar también una gran discusión sobre ética pública en la Argentina. Y falta, un anuncio de que iba a haber un envío del gobierno, que se iba a empezar a trabajar en una modificación de la ley de ética pública. Es parte del compromiso con el FMI, pero todavía el Congreso no ha dado ningún paso en ese sentido.
Bueno, muchísimas gracias, Silvia. Nos hemos quedado sin tiempo. Quiero una última palabra tuya, transmitiéndote que pienso que sos, además de brillante, como decía antes, una persona honesta, con muy buenas intenciones, y me parece muy importante que el país, el éxito del país o el fracaso lo hacemos todos, y ahí están obviamente todos los actores políticos, etc. Entonces, yo creo que vienen tiempos todavía más desafiantes de lo que hemos vivido este año y medio, y que es muy importante el rol de todos. Y vos sos una líder muy positiva. Así que nada, te deseo lo mejor, y si querés transmitirle algo a la audiencia con respecto al futuro, ¿qué es lo que pensás? Bueno, yo estoy convencida de que en la Argentina los decentes somos una enorme mayoría social, pero que tenemos que empoderarnos y tomar esta agenda como una agenda también prioritaria dentro de nuestra agenda. Lo he dicho muchas veces, pero lo voy a repetir ahora en tu programa. De crisis económicas nos han sacado muchos presidentes con distintas recetas, ¿no? Pero de la crisis ética hace muchísimas décadas que no nos saca nadie en la Argentina, y creo que ese es el gran paso que nos falta dar a los argentinos para que salir de la crisis económica no sea solamente un interregno antes volver a caer en otra crisis económica, y para eso en el medio tenemos que tener instituciones sólidas que nos permitan tener gobiernos transparentes y eficientes, y esa es la única manera de no volver a repetir las historias o la historia argentina de crisis cíclicas. Así que espero que los desafíos que le tocan a nuestro país en los próximos años incluyan obviamente mucho más, porque todavía en materia económica, como dice el presidente Macri, estamos apenas alcanzando lo que ya hace una década o más tiene el resto de los países de América Latina, ¿no? Que son vivir sin inflación o con una inflación moderada, ir recuperando el valor de la moneda, ir recuperando algo de la eficiencia estatal que se perdió. Pero eso es lo mínimo. De ahí para adelante necesitamos consolidación institucional para que el cambio no retroceda después de la próxima crisis. Muchísimas gracias, Silvia. Muchas gracias a vos. Nos vemos pronto, ¿eh?